A ver, cuando escuchamos el nombre de Lewis Carroll, inmediatamente la mente se nos va al sombrerero loco, ¿verdad? Al gato de Cheshire, a ese mundo totalmente patas arriba de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, pensamos en el caos literario, en el absurdo más brillante. Pero, y aquí viene lo fascinante, resulta que el creador de todo este sinsentido era, en la vida real, un estricto matemático victoriano. Un diácono súper-conservador de la Iglesia de Inglaterra que, atención, escribía rigurosos libros de texto sobre lógica formal. Así que en este análisis vamos a explorar una paradoja brutal. Vamos a ver cómo la mente detrás de los cuentos de hadas más irracionales estaba literalmente obsesionada con las matemáticas. Tanto que su famosa literatura sin sentido no era para nada una huida de la lógica, sino la mismísima lógica llevada a sus límites más extremos. Y para desentrañar todo este misterio, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos viendo las dos mentes de Carroll, pasaremos por la evolución lógica, el universo de las cosas, las proposiciones, cómo resolvía silogismos y, para terminar, la cordura del sinsentido. Sección 1. Las dos mentes de Carroll. Vamos a sumergirnos en cómo esta profunda división psicológica y profesional marcó absolutamente toda su obra. Fijémonos en esto. Por un lado tenemos la portada de El juego de la lógica, un libro pensado puramente para enseñar a razonar, y por otro, algo que ilustra su tremenda dualidad de una forma genial. En el fondo había dos hombres en uno. Estaba Charles Ludwig Dodson, el profesor de matemáticas de Oxford, que era, seamos sinceros, bastante circunspecto, tartamudo, conservador y un poco aburrido en sus clases. Y luego estaba su seudónimo, Lewis Carroll. El libre pensador, el creador de rompecabezas. De hecho, como podemos ver en esas combinaciones textuales, a él le encantaba jugar a entrelazar las sílabas de sus propios nombres para crear anagramas imposibles. Cosas como Selwell nos Rack o Welsel Rach nos. No era solo un jueguecito de palabras, era una verdadera dicotomía vital. Y el punto absolutamente crucial de esta dualidad lo captura a la perfección el filósofo Alfredo de Año en el prólogo de nuestra fuente. Nos dice: la neurosis del victoriano conformista muestra cómo el rigor de la inferencia puede desembocar en la locura. De Año plantea algo totalmente rompedor aquí. Normalmente pensamos que Carroll escribía fantasía para escapar de su cuadriculada vida de matemático. Pues no. Resulta que sus libros de lógica y su literatura convergen. Lo que hace Carroll es meter el sinsentido justo en el corazón de la lógica. Es la lógica neurótica de un hombre reprimido que se da cuenta de que si aplicamos las reglas del razonamiento con un rigor absoluto, despojándolas del sentido común del mundo real, el billete de ida es directo a la locura. Pasamos a la sección 2, la evolución del pensamiento lógico. Es imposible entender lo que hizo Carroll sin mirar el contexto histórico del siglo XIX. Durante siglos, la lógica aristotélica estuvo prácticamente petrificada. Se la consideraba una disciplina momificada, estancada. Pero llega el siglo XIX y hay un boom, una revolución total y una evolución clarísima de la lógica tradicional a la moderna. Matemáticos como Boole y De Morgan empiezan a matematizar la disciplina y la cosa culmina por todo lo alto en 1879 con Frege. Y justo en medio de todo esto tenemos a Lewis Carroll. Aunque vivía un poco aislado en su burbuja de Inglaterra, su obra no es ajena a esta revolución. De hecho, actúa como un puente contemporáneo buenísimo hacia el pensamiento formal moderno. A simple vista, podríamos pensar que los libros de lógica de Carroll eran manuales tradicionales, casi escolásticos para principiantes. Un pasatiempo sin más. Pero ¿qué va? Es un engaño brillante. Bajo ese caparazón pedagógico estaba colando problemas superlúcidos y complejos de la lógica contemporánea. A través de cuentos absurdos sobre tortugas, peluqueros o serpientes marinas, Carroll analizaba cosas profundísimas como la implicación material. Literalmente, su mayor especialidad era esconder ciencia académica de vanguardia dentro de juegos que parecían para niños. Sección 3. El universo de las cosas. Aquí entramos de lleno en su método para clasificar y ordenar la realidad. Para Carroll, si queremos empezar a razonar de forma compleja, el paso número 1 es clasificar. Él define formalmente una clase como un proceso mental en el que imaginamos que hemos reunido en un grupo ciertas cosas. Ojo a las palabras proceso mental e imaginamos, porque son clave. Esto significa que las categorías no existen por ahí sueltas en la naturaleza, nos las inventamos nosotros. Podemos agrupar objetos materiales, claro, pero también crear clases totalmente imaginarias como ciudades pavimentadas con oro o cosas que pesan 1 tonelada y que pueden ser levantadas por un niño. Y para la lógica matemática, ambas clases son igual de válidas. No hay debate. Y así es como iba estructurando su realidad lógica, pasito a pasito.
Primero, establecemos que hay un universo lleno de cosas. Esas cosas tienen ciertos atributos, yo qué sé, ser viejo, verde, pesado. Cuando escogemos un atributo, formamos una clase. Pero donde verdaderamente afilaba el bisturí lógico era en el último punto, las dicotomías. Si cogemos la clase libros y le aplicamos el atributo viejos, automáticamente, por pura fuerza lógica, creamos su opuesto exacto, los libros no viejos. Dividir el mundo así en opuestos perfectos iba a ser el cimiento absoluto para desarrollar sus famosos diagramas metodológicos. Sección 4. La anatomía de las proposiciones. Vamos a ver cómo conectaba estas clases y cómo diseccionaba el lenguaje. Esta es la fórmula estricta, la receta mágica de Carroll para coger el lenguaje humano cotidiano, que siempre está lleno de ambigüedades, y transformarlo en una proposición en lo que él llamaba forma normal. Es literalmente como traducir nuestro idioma a código informático. Para que una frase sirva en su sistema, tiene que tener sí o sí 4 partes. Un signo de cantidad, que nos dice el volumen, tipo algunos o ninguno, un sujeto, que define la clase, una cópula, que siempre va a ser el verbo ser, y finalmente el predicado. Si una frase no entra en este corsé tan rígido, olvídate, no nos sirve para razonar. Estas proposiciones las dividía de forma súper exhaustiva. Por un lado tenemos las proposiciones universales, las que hacen afirmaciones absolutas usando ningún o todos. Por ejemplo, ningún hombre tiene 50 pies de altura. Y en el otro extremo están las proposiciones particulares, que usan la palabra algunos. Lo verdaderamente fascinante del rigor de Carroll aquí es cómo nos obliga a redefinir nuestro propio vocabulario. En su lógica formal, la palabra algunos significa estricta y únicamente uno o más, ni más ni menos. Esta precisión casi milimétrica corta de raíz cualquier malentendido que podamos tener al hablar normalmente. Hay otra distinción fundamental, y es la que separa las proposiciones de existencia de las de relación. Las de existencia solo nos dicen si una clase es real o está vacía. Por ejemplo, existen hombres honestos. Esto nos garantiza que al menos hay un elemento ahí dentro. Por el contrario, las proposiciones de relación conectan atributos de especies distintas, cosas como algunos mercaderes son avaros. A lo largo de su obra, Carroll usa muchísimos ejemplos con un tono satírico y de humor para demostrarnos una verdad académica enorme. Y es que, a la lógica formal, la moralidad o lo que pase en el mundo real le da exactamente igual. La estructura lo es todo. Llegamos a la sección 5, resolviendo silogismos visualmente. Aquí es donde vemos su pedagogía matemática en plena acción. Vale, para resolver silogismos complejos, que básicamente es sacar una deducción lógica combinando 2 o más premisas, el método de Carroll tiene 3 pasos metódicos usando cuadrículas. Primero, representamos las premisas por separado usando fichas en tableros pequeñitos. Segundo, cogemos toda esa información y la combinamos superponiéndola en un único tablero principal. Y tercero, solo combinar cómo ha quedado matemáticamente ese tablero, ¡boom!, extraemos la conclusión lógica visualmente de forma incontrovertible. Estos 3 pasos tan sencillos son la base que le permitió escalar hacia análisis académicos muchísimo más profundos. Y aquí tenemos la prueba visual. Su primer paso evolutivo fue el tablero bilateral, perfecto para resolver silogismos de 2 atributos. Podíamos mezclar premisas absurdas sobre serpientes de mar que bostezan y concluir matemáticamente que esa historia está desprovista de interés. Pero atención, porque la verdadera joya de la corona en esta evolución hacia la lógica moderna fue su diagrama trilateral. Al meter un tercer atributo superpuesto en la matriz visual, Carroll consiguió algo increíble: la resolución sistemática de silogismos inmensamente complejos. Esto fue una herramienta brutal para el análisis académico avanzado. Lo que antes te exigía hacer ecuaciones horribles y abstractas, ahora podíamos mapearlo visualmente en una cuadrícula. Con el diagrama trilateral cogió un dolor de cabeza deductivo tremendo y lo transformó en un sistema matemático elegante, demostrando que la lógica moderna puede ser hiper rigurosa y a la vez súper accesible de forma visual. Una maravilla absoluta. Y finalmente, sección 6. La cordura del sinsentido. Vamos a llevar la lógica al límite. Como hemos ido viendo, Lewis Carroll exigía un control total y absoluto sobre el lenguaje. Lo despojaba de cualquier doble sentido, hasta convertir las palabras en simples variables matemáticas. Por lo tanto, el famosísimo sinsentido de sus libros no es producto de ignorar la lógica, sino de abrazarla ciegamente. Tal y como apuntaba Alfredo de Año, el absurdo literario de Carroll es el resultado directo de aplicar las reglas formales de manera estricta, eliminando por completo cualquier restricción semántica de la vida real. Es una sintaxis perfecta, pero operando en el vacío más absoluto. Por eso, cuando el sombrerero loco o la liebre de marzo hablan, suenan tan absurdamente racionales, porque están siguiendo las reglas matemáticas a rajatabla, pero completamente desconectados de la realidad física. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión profundamente provocadora.
Todo esto nos demuestra que cuando el lenguaje y el pensamiento humano se someten exclusivamente a leyes lógicas inflexibles, el resultado final acaba siendo igualito a la locura, o al cuento de hadas más absurdo. Así que, si el sinsentido no es más que la pura lógica operando en su límite absoluto, no cabe preguntarnos si nuestros intentos modernos por hiperracionalizarlo absolutamente todo mediante sistemas rígidos son en el fondo otra forma de enloquecer maravillosamente. Es sin duda una pregunta que nos vuela la cabeza y que desafía todo lo que queremos saber sobre la naturaleza de la razón.